Antes de iniciar con este video, solamente les quería contar que lo que están a punto de ver es esto, nuestro curso completo de cómo prepararse para exámenes de residencia. Si les interesa aplicar las técnicas que están a punto de escuchar aquí, lo pueden hacer en la plataforma que acabamos de lanzar llamada MediResidentes. Tiene más de 7000 casos clínicos y preguntas de práctica, cientos de video retroalimentaciones hechas por nosotros, próximamente también por otros expertos de cada especialidad, y también van a encontrar planes que incluyen un set de más de 20 cursos y diplomados como antibióticos, medicina interna, supermemoria médica y mucho más. Si les interesa y quieren ver por su cuenta qué tal es la plataforma, lo pueden hacer con una prueba gratis que les da acceso a 100 preguntas de prueba, el primer video de cada curso y diplomado y 20 video retroalimentaciones. Con eso dicho, ahora sí los dejo con el curso. Hola a todos, soy Santiago Acosta, médico de la Universidad del Rosario. Tengo 5 años de experiencia ayudando a médicos a pasar su examen de residencia. Yo mismo superé con puntajes en el percentil 99 algunos de los exámenes más competitivos que hay en medicina. Y hoy les quiero hablar de absolutamente todos los consejos y lecciones que un médico debería saber para pasar de la forma no solo más eficiente, sino también con el mejor puntaje posible sus exámenes de residencia. Y sí, lo que vamos a hablar no solamente aplica para exámenes estandarizados como los de Estados Unidos o España, sino también para países como Colombia. Empecemos. La primera lección que debo compartirles es muy poco llamativa de enseñar, pero es increíblemente importante de entender porque en mi experiencia de aquí se desprenden casi que el 90% de los problemas que los médicos experimentan cuando se preparan para un examen de residencia, y es el no entender ni respetar lo suficiente al enemigo. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros aprendemos esta lección muy tarde y a las malas, después de haber estado estudiando por meses, gastando ese poco tiempo libre que tenemos. Ahí, después de meses de hacer eso, es cuando nos damos cuenta de que, hey, le he gastado un montón de tiempo a esto y no he visto el progreso que yo esperaba. Esto es más difícil y más complejo de lo que pensé que iba a ser. Estoy más cansado, más desmotivado, y tal vez hubiera sido bueno haber hecho esto distinto y esto distinto. Tal vez hubiera sido bueno hacerle caso a esta persona que me recomendó esto. Pero como siempre, uno no se da cuenta hasta que llega a ese punto. Ojalá lo que yo estoy a punto de contarles aquí les haga entender esta lección sin que tengan que gastar todo ese tiempo y pasar por toda esa frustración. Para eso, pensé que la mejor forma de transmitir el mensaje es con estas 3 imágenes. Estas imágenes resumen lo distinto que es un examen de residencia comparado con literalmente todos los otros exámenes que ustedes probablemente han hecho en su vida. Y creo que si interiorizan cada una de estas imágenes, van a poder seguirme la cuerda de aquí en adelante y van a entender por qué les recomiendo lo que recomiendo y por qué critico lo que critico. Entonces iniciemos. ¿Por qué un examen de residencia es tan difícil? Primera razón, la cantidad de temas. Verán, todo el mundo sabe que en un examen de residencia se evalúan más conceptos de los que se evalúan en cualquier parcial de una materia o rotación. Pero yo siento que con este tipo de cosas pasa algo similar a lo que sucede con los tamaños de los astros. Todo el mundo sabe que el Sol es más grande que la Tierra, pero ¿qué tan más grande realmente? ¿Cuántas tierras, por ejemplo, creen ustedes que caben dentro de un Sol? Yo le hice esta pregunta a un par de amigos y me dieron respuestas de tal vez 3000, 6000, 15000, pero la verdad es que todos esos números se quedan sumamente cortos porque en realidad en un Sol caben 1.3 millones de tierras. A los humanos nos cuesta poner a veces en su adecuada proporción las cosas, sobre todo cuando son así de grandes. Y siento que ese es precisamente el mismo problema que está sucediendo aquí con los exámenes de residencia. Todo el mundo sabe que le van a hablar más conceptos, más temas, pero uno como que no cae en cuenta realmente de cuántos más conceptos y cuántos más temas. Es solo hasta que uno empieza a estudiar que uno realmente entiende que lo que uno se está enfrentando, este examen al que me estoy intentando preparar, ya no se ve así, se ve así. Y la diferencia es masiva. Y esto créanme que lo cambia absolutamente todo. Y aquí tal vez me voy a adelantar un poquito, pero creo que es importante porque desde ya me gustaría que ustedes fueran pensando si los métodos tradicionales que ustedes probablemente están utilizando para estudiar realmente los están preparando para manejar esta clase de volumen de conceptos y de temas. Porque cuando yo estudio leyendo libros, viendo videos, tomando apuntes, esos son como los métodos de estudio tradicionales, por muy bien que me vaya y por mucho que me clave en un día, yo puedo estudiar ¿qué? 10, 20 temas. ¿Cómo vamos a hacer a ese paso, a esa velocidad, para estudiar los miles de temas que ahora tenemos que revisar? Eso es a lo que responderemos más adelante, pero por ahora pasemos a la segunda razón, que es el nivel de complejidad y los detalles evaluados. Verán, en la universidad estábamos muy acostumbrados a preguntas que son, uno, más bien directas, dígame el gen, dígame la dosis, dígame la definición, y dos, más bien familiares. Los conceptos casi siempre salían de o la presentación del profesor, o lo que el doctor dijo en la revista, o del libro de referencia que todo el mundo sabía que tenía que leer, ese tipo de cosas. En un examen de residencia esto es completamente diferente, no solamente porque me pueden salir temas y detalles de
de cosas que yo nunca leí ni sabía dónde leer, sino también porque la complejidad de las cosas es mucho mayor. Ya no son preguntas directas, sino son preguntas mucho más enredadas. Yo me acuerdo todavía del caso que me hizo darme cuenta de realmente qué tan más enredadas podían llegar a ser. Fue uno de hematología que me salió preparándome para el USMLE Step 1. En este caso, básicamente salía un enunciado donde escribían a un paciente con una trombastenia de Klansman. Obviamente no decían que ese era el diagnóstico, simplemente daban como las pistas con los signos y síntomas para uno saber qué era eso. Y después de ese enunciado ponían una pregunta que decía algo así por el estilo de: la enfermedad de este paciente se da por mutaciones en un gen. ¿Cuál de los siguientes medicamentos tiene como blanco terapéutico la proteína producida por ese gen? Entonces, para responder esa pregunta correctamente, uno no solo tenía que deducir el diagnóstico de la trombastenia a partir del caso, que de por sí eso ya no todo el mundo puede hacerlo así como tan fácil, sino que uno también debía recordar que el gen afectado en esta enfermedad es la glicoproteína 2B3A, que es otro detallito adicional, otra capa de dificultad. Y además de eso, uno debía integrar el concepto de que esa misma proteína es el target, es el blanco de un anticoagulante llamado Apiximab. Entonces, si ven a lo que me refiero, este cambio de dificultad y complejidad no es como pasar de jugar parqués a Monopolio, que es lo que mucha gente como que medio siente. No, es como pasar de jugar parqués a Magic the Gathering. Es un cambio de complejidad sumamente grande. Y obvio, no todas las preguntas van a ser así, pero ustedes sí se van a dar cuenta que con frecuencia van a tener que enfrentarse a casos que son mucho más complejos de lo que están acostumbrados y que sobre todo les evalúan habilidades distintas a las de solo memorizar y regurgitar conceptos. En muchas universidades, y creo que esto no es una opinión controversial, eso es lo que uno necesitaba para pasar. Uno necesitaba recordar las cosas y poder como decirlas ahí cuando se las preguntaran. Aquí nos van a pedir mucho más que eso. Aquí nos van a pedir que sepamos detectar patrones clínicos complejos, que podamos hacer hipótesis, que podamos conectar e integrar datos de diferentes materias y especialidades. Y, de nuevo, me gustaría que ustedes fueran reflexionando si los sistemas de estudio tradicionales que ustedes están acostumbrados a utilizar y que probablemente iban a utilizar, realmente los están entrenando para desarrollar este tipo de habilidades. Y finalmente está el último detalle, el cual ustedes probablemente ya conocen y ya son conscientes al respecto. Sin embargo, en caso de que no se los recuerdo, estos exámenes son especialmente difíciles también porque hay una dinámica de competencia obligada. Si hay 100 aplicantes para la universidad que ustedes quieren y solamente 10 pasan la entrevista, no es suficiente con que solo pasen el examen. Deben pasar el examen mejor que las otras 90 personas. Y eso es increíblemente difícil. ¿Por qué? Porque esto genera una dinámica en donde cada punto, cada pregunta realmente es importante, realmente vale, ya que la diferencia entre ser el número 10, que sí pasó entrevista, y el número 11, que no pasó, pueden ser perfectamente un par de preguntas correctas. Entonces, de nuevo, los invito a que se vayan preguntando y vayan reflexionando si la forma en la que están estudiando actualmente y los métodos que ustedes están pensando en utilizar realmente los están ayudando a optimizar al máximo su rendimiento, al máximo su capacidad de sacar el mejor puntaje posible para darse la mejor chance de entrar, de ser ese 10 y no el 11. La respuesta, les voy adelantando, en general es que desafortunadamente no. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar en la próxima lección. Hace un par de años yo tuve la oportunidad de darles asesorías personalizadas a algunos médicos que les estaba costando bastante pasar su examen de residencia. Obviamente, todos llegaban y me contaban problemas, situaciones ligeramente distintas. Sin embargo, uno de los patrones más frecuentes que yo encontré en casi todos ellos es lo que ahora llamo el loop de estudio, olvido y frustración. ¿En qué consiste? Básicamente en que la persona inicia estudiando unos temas en semana 1. Luego pasa a otros en semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 y eventualmente llega, digamos que a la semana 8, solamente por dar un ejemplo. Y aquí la persona se da cuenta de un hecho bastante frustrante, que es que un montón de las cosas que aprendió en semana 1 y semana 2 ya se le olvidaron. Entonces la persona se frustra y comienza a pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y dicen, listo, tal vez la solución es repasar. Para que no se me olviden las cosas, tengo que repasar. Entonces se ponen a repasar sus apuntes y se ponen también a hacer estrategias como flashcards, porque ven algún video de YouTube que les dice que esa es como la solución para no olvidar las cosas. Entonces se ponen a, encima de estudiar lo que están estudiando, porque recordemos, les faltan muchos temas todavía, se ponen a repasar apuntes y hacer flashcards. Pero rápidamente se dan cuenta que es una carga bastante difícil de manejar porque hay mucho que estudiar, hay mucho que repasar y hay muchas flashcards que hacer porque hay muchas cosas que les están olvidando y se les siguen olvidando cada vez más. Rápidamente la persona se da cuenta que esta carga eventualmente se vuelve imposible de manejar y se comienza a acumular. Ya no alcanzan a estudiar todos los temas que quieren estudiar,
no alcanzan a repasar las cosas que querían repasar y las flashcards simplemente comienzan a decir todo el tiempo pendiente, 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 pendiente. Entonces, debido a que no están repasando bien, debido a que no están haciendo las flashcards bien y debido a que no están avanzando bien, comienzan a frustrarse aún más porque no están progresando en el estudio que debían, no están realmente recordando lo que querían recordar, sino que solamente están estudiando más y más horas todos los días, pero como que eso no se traduce en resultados reales. Y las cosas se siguen acumulando y siguen acumulando y siguen acumulando. Y estas personas solamente empiezan a quemarse y quemarse aún más. Porque recordemos, están estudiando muchas más horas por día y sin embargo no ven resultados. Entonces estudian más, lo olvidan, se frustran, estudian más, lo olvidan, se frustran y eventualmente quedan tan agotados de esto que simplemente empiezan a estudiar menos. Porque uno así desmotivado, así de cansado y sin ver resultados, pues ¿para qué estudia más? Pero esto solo empeora el problema, porque mientras menos estudian, pues más olvidan y más se frustran. Esto, amigos míos, es el loop de estudio, olvido y frustración. Y se los puedo escribir así en detalle porque yo mismo lo viví. Cuando yo me estaba preparando para el primer examen de residencia en Estados Unidos, mis primeros meses de estudio fueron un desastre. Cometí todos los errores posibles y efectivamente esto me llevó a vivir este loop en carne propia. Y lo que yo no entendía en ese momento y me tuvo unos buenos meses comprender, y es lo que yo le digo a todo el mundo que esto le pasa, es que esto no es necesariamente su culpa. Esto es una de las cosas que a mí me preocupaba mucho cuando yo pasé por esto, y es que yo sentía que yo estaba haciendo algo mal. Yo decía, es que me está faltando algo a mí, tal vez es que yo no tengo buena memoria, o tal vez es que no estoy estudiando lo suficientemente fuerte, o tal vez es que debería hacer más cosas. Pero la verdad, lo que eventualmente aprendí es que todo esto que estaba pasando era simplemente el resultado de utilizar técnicas de estudio lentas, de bajo volumen y que no optimicen la retención en un examen que necesita literalmente lo opuesto: eficiencia, alto flujo de temas y una buena retención a largo plazo. La falta de resultados frecuentemente no es debido a la persona, es debido al sistema que usa la persona. Y es un punto importantísimo que me gustaría que siempre recuerden durante su preparación. Ahora bien, ¿qué parte puntual del sistema suele ser la que tiene la culpa? Bueno, desafortunadamente, con el tiempo yo me he dado cuenta que la respuesta más frecuente en la gran mayoría de escenarios es el sistema en sí mismo. Verán, la mayoría de nosotros basa nuestra manera de estudiar, basa nuestro sistema de estudio en estrategias como leer libros de resumen, subrayarlos, tomar apuntes, ir a clases con empresas que supuestamente lo preparan a uno, ver videos, tomar apuntes de los videos. Ese tipo de estrategia suele ser el sistema de las personas para estudiar. Y lamento decirlo, pero la evidencia es clara respecto a esto. En lo que concierne a exámenes de residencia, ese tipo de estrategias simplemente no son las mejores. Hablemos un poco de por qué. Entonces, por un lado está el problema evidente de que estas son técnicas de estudio que son lentas. Y esto no es ninguna sorpresa, espero que para ninguno. Ustedes probablemente ya se han dado cuenta de que estudiar un tema a punta de estrategias como leer un libro, tomar apuntes, ir a clase es bastante dispendioso. Por rápido que uno lea, por rápido que la clase sea, es difícil estudiar más de unos 10 a 20 temas por día, y eso es estudiando varias horas al día. En mi experiencia, para que uno vaya a un buen ritmo de preparación a un examen de residencia y que no le pase el famoso loop de estudio, el video frustración, uno tiene que cubrir por lo menos, por bajito, unos 200 temas a la semana. Y eso es por bajito. Esa velocidad, como veremos más adelante, le permite a uno no solamente abarcar la cantidad tan inmensa de temas que hay que estudiar, recordemos el sol, sino que además también nos da la opción de tener un flujo de revisión lo suficientemente frecuente como para que se repasen los conceptos importantes de una manera recurrente y así no se olvide la información tan fácilmente. Eso sé que suena un poquito complejo, pero no se preocupen, se los voy a explicar mejor más adelante. Por ahora, lo que me interesa que entiendan, el punto clave es que las técnicas que solemos utilizar son lentas y lo que necesitamos aquí es todo lo opuesto, necesitamos velocidad. Además de eso, está demostrado que estas técnicas son inferiores en cuanto a promover la retención a largo plazo. Hay cientos de estudios donde se compara estas estrategias de aprendizaje con algunas alternativas poco utilizadas que ya haremos más adelante. Y lo que se muestra una y otra vez es que cuando la evaluación del conocimiento es inmediata, digamos a los 5 minutos, estas técnicas de leer, releer, tomar apuntes, ver videos, todo eso, sí son muy buenas, son realmente espectaculares. Pero cuando se deja pasar un tiempo, una semana, 2 semanas, un mes, la información aprendida con estas técnicas rápidamente se olvida, mientras que la aprendida con las otras estrategias perdura. Ahora bien, ¿cuáles son estas técnicas alternativas que sí mejoran la retención a largo plazo y que sí me ayudan a estudiar más rápidamente?
Bueno, ya casi se las voy a explicar, pero antes de eso es importantísimo primero que entiendan por qué estas mejores técnicas probablemente no les van a gustar mucho al principio. Y eso lo veremos en la siguiente lección. Entonces, ¿cómo así que hay unas técnicas que son superiores a los métodos de estudio tradicionales, pero no nos van a gustar al principio? Bueno, he pensado mucho en cómo explicarles este punto y creo que la forma más fácil es enseñándoles directamente la evidencia. Entonces les voy a mostrar rápidamente un estudio de Karpik y Blunt y luego les voy a explicar cómo entenderlo nos va a servir. En el experimento básicamente se puso un grupo de participantes a aprender un tema utilizando 4 diferentes métodos de estudio. Solamente leer, leer y repasar una vez, leer y crear un mapa mental o leer y luego tener una sesión de algo llamado Retrieval Practice, que traduce algo por el estilo de recuperación activa. Hablaremos de esta técnica más adelante, pero por ahora lo que deben saber es que es básicamente una autoevaluación de la lectura. Una vez terminaron de estudiar, se les pregunta a los participantes qué tan confiados están en sus conocimientos, qué tanto creían que iban a poder recordar en la evaluación final. Luego, pasada una semana, les hicieron esa evaluación final. Y estos de acá fueron los resultados. Como se pueden dar cuenta, la recuperación activa fue claramente la técnica superior, tanto para preguntas textuales, es decir, de memoria, como para preguntas de deducción. Sin embargo, lo interesante es que esta también fue la técnica en la que los participantes confiaron menos. Los que estudiaron con esta estrategia en promedio pensaron que iban a recordar menos información que aquellos que estudiaron con literalmente todas las demás alternativas, incluso aquellos que solamente leyeron una vez y ya. Extraño, ¿no? Bueno, en realidad no. Este es un fenómeno que se ha replicado cientos de veces en la literatura científica. Se comparan 2 o más técnicas de aprendizaje, una resulta claramente superior, pero curiosamente es esa misma técnica la que los participantes creen que es peor. De hecho, hay un estudio fascinante realizado por Cornell y Burke en donde se documenta esto mismo, pero además de eso se les dice explícitamente a los participantes que no, que esa técnica que en realidad ellos están subvalorando es la mejor técnica. Miren lo que pasa después. One of the early things she tried was she ran this same sort of experiment, but right before she asked them this question, they were told 90% of learners do as good or better with interleaving. What she found was that 80% of people think they're in the other 10%. Fascinante, ¿no? Es decir, corremos un experimento, dejamos que las personas se den cuenta que una técnica es claramente superior, cosa que no identifican. Después se les dice, no, miren, esa técnica sí es superior, el 90% de las personas les va mejor. Y la respuesta sigue siendo del 80% de la gente, pues yo debo ser parte de ese 10% que no me funciona. Los humanos siempre tenemos esa tendencia de pensar que somos distintos. Por ejemplo, a mí me da mucha risa esa frase de a todo el mundo aprende distinto. ¿Alguna vez se han puesto a ver si la evidencia realmente soporta eso? No, la evidencia en realidad soporta estadísticas como esta, de que la gran mayoría de las personas, 90 o incluso más por ciento de las personas, responden las mismas técnicas. Lo que pasa es que nosotros sentimos que aprendemos distinto, a pesar de que la realidad sea otra cosa. Y claro, cuando a todo el mundo nos dicen explícitamente, no, mira, en realidad a la mayoría de la gente le va mejor con esta estrategia, uno automáticamente comienza a convencerse diciendo, no, yo entonces debo ser parte de ese 10% especial. Pero ¿por qué es tan importante saber esto? Bueno, porque es bastante probable que si ustedes intentan seguir mis consejos, algo así les vaya a pasar. Al final de cuentas, la mayoría de ustedes lleva años acostumbrándose a estudiar de cierta forma y especialmente llevan años asimilando la idea de que aprender es eso que sucede cuando uno, por ejemplo, se sienta con un libro y toma apuntes, o se sienta en una clase y escucha, o escucha un video y toma apuntes y hace todo ese tipo de estrategias. Si de buenas a primeras me hacen caso, intentan las estrategias alternativas que yo les voy a contar más adelante, transforman su método y hacen todo eso, puede que efectivamente su rendimiento sea mejor, pero también es muy probable que no lo sientan así. Es muy probable que piensen que están perdiendo el tiempo, o que esto no va a funcionar, o que yo estoy loco, que la ciencia está mal, o que ustedes hacen parte de ese 10%. Y se los digo porque me ha pasado. Yo hace un tiempo ayudé a una persona que le estaba costando muchísimo prepararse para el USMLE Step 1, el primero de los 3 exámenes de residencia en Estados Unidos. Y esta persona de verdad le costó esta vía y la otra adoptar el método que yo le decía. Yo se lo expliqué lo mismo, básicamente lo que estoy haciendo con ustedes, pero pues personalizado con ella. Y era muy chistoso porque ella iba, lo intentaba aplicar unos días
no se sentía bien y volvía a su viejo método. Entonces, y nosotros teníamos sesiones, yo perdí la cuenta generalmente cuántas sesiones tuvimos, en donde yo lo intentaba como por todas las diferentes ángulos, decirle como, mira, sé que se siente extraño, sé que estas técnicas uno no está acostumbrado a eso, pero es mejor estudiar así. Le mostraba la evidencia, le mostraba los artículos, le explicaba, le intentaba dar analogías, le intentaba mostrar cómo, cuál es el raciocinio y por qué funcionan. Absolutamente todo, lo intenté absolutamente todo, pero siempre olvidamos al mismo punto, de que ella lo intentaba unos 2, 3, 4 días, no se sentía cómoda y volvía a su viejo método. Y siempre volvimos a tener la misma conversación donde ella me decía, mira, lo intenté, pero no. Y yo le decía, ok, ¿y ahora sí te funcionó tu método? No, su progreso literalmente iba así, de hecho a veces iba para abajo porque se desmotivaba y aún así no lo adaptaba. Pasaron así yo creo que unos 8 meses hasta que yo creo que por pura desesperación ella le dio una oportunidad de verdad al sistema. De verdad me refiero que literalmente un par de meses lo hizo a pesar de que iba en contra de todo su ser. Y 3 meses después pasó el examen. Entonces sí, las técnicas funcionan. El método que ustedes van a aprender aquí, cuando es aplicado correctamente, que pues eso sí es un asterisco importante, funciona. Tenemos evidencia detrás de cada técnica, detrás de cada recomendación. Incluso tenemos testimonios de la vida real de personas que han utilizado estas técnicas, estrategias para pasar a residencias. Yo he entrevistado, de hecho, varios de ellos en el canal, mostrando cómo estas técnicas aplicadas en la vida real para exámenes ultra competitivos funcionan. Ustedes los pueden buscar, como les digo, públicamente en YouTube. Pero antes de explicarles todas esas técnicas, estrategias, sistemas, creo que era bastante importante contarles esto primero. Porque por más que sintamos nosotros que somos racionales y lógicos, la verdad es que todos los seres humanos tenemos sesgos, puntos ciegos y creencias. Y a veces esas creencias van en contra de la realidad. Y nosotros somos los mejores convenciéndonos de que lo que está mal no es nuestra creencia, es la realidad. Entonces, por eso me gustaría recordarles la famosa frase de Richard Feynman. El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo y que tú eres la persona más fácil de engañar. Nos vemos en la próxima lección. Hablemos ahora sí entonces de los principios fundamentales que debe seguir nuestro sistema de estudio para que funcione correctamente. Y me gusta ponerlo así, más que simplemente decirles hagan esto, hagan lo otro, para que ustedes entiendan por qué les recomiendo las estrategias que les recomiendo. Es como la diferencia entre aprender medicina y solamente trabajar en una farmacia. Tanto el médico como el de la farmacia pueden saber perfectamente que, por ejemplo, una artritis gotosa aguda se le puede manejar con esteroides antiinflamatorios y colchicina. Pero es solamente el médico el que realmente entiende por qué es esto. El médico, él es el que entiende realmente cómo funcionan estos medicamentos y al entender eso, él es capaz de deducir mejor qué pros y contras tiene cada uno de ellos, cuándo uno de ellos no debería usarse en algún paciente, cuándo uno de ellos debería preferirse sobre otro medicamento y así puede individualizar la terapia para cada paciente y sus circunstancias particulares. Entonces, con ese mismo espíritu voy a pasar ahora a explicarles cuáles son los principales requisitos y técnicas que debe tener nuestro estudio, que sí o sí no son negociables, para que ustedes entiendan cómo qué se debe cumplir y de ahí sepan como, ok, esto se puede adaptar, esta parte no, esta la puedo individualizar, esta no. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la parte de los requisitos. Estos son tres, son bastante lógicos y son básicamente volumen, pertinencia y retención. Volumen hace referencia a que el sistema tiene que permitirnos estudiar muchos temas en poco tiempo. Como les estaba contando en la primera lección, esto es fundamental porque primero que todo, realmente tenemos que estudiar muchos temas. Pero más allá de eso, esto es importante porque un buen volumen de temas es precisamente lo que nos permite repasar la información importante que hemos aprendido sin sacrificar lo que debemos seguir aprendiendo. Cuando nuestro método solo nos permite avanzar de forma lenta, digamos que de a 10 temas por día, repasar 5 temas diarios de que aprendimos, por ejemplo, el mes pasado, se vuelve bastante complejo porque solo tenemos dos opciones. O añadimos esos 5 a la carga que ya tenemos de los 10 nuevos, lo cual solamente pone más y más horas, lo que eventualmente nos afecta y nos termina agotando y quemando. O esos 5 comienzan a reemplazar los temas nuevos que yo debería estar estudiando. Entonces afecta bastante la proporción. Ya básicamente estoy aprendiendo 50% menos de los temas que debería estar estudiando, de los temas nuevos que me faltan. Entonces afecta bastante mi capacidad de seguir avanzando. Pero si en cambio nuestro sistema permite o avanza a un ritmo de unos 40, 80 temas por día, que es usualmente lo que yo recomiendo, revisar 5 o 10 temas diarios del mes pasado se vuelve algo totalmente manejable.
Por eso yo digo que el volumen no es realmente lo que nos da una buena retención en sí mismo, pero sí es lo que permite que incorporemos estrategias que nos dan mejor esa retención. Y si eso todavía no les ha quedado muy claro, no se preocupen, igual vamos a ponerlo como mucho más en el papel, vamos a explicar realmente eso, cómo se pone en práctica en una siguiente lección. Pero pues como para el punto como importante que queda aquí es que al tener un alto volumen de temas, eso nos va a dar la posibilidad de no solo seguir aprendiendo los que debemos, sino también de estar repasando los que ya hemos aprendido sin comprometer ese balance. En mi experiencia, un buen ritmo de estudio es aquel que permite manejar un volumen de alrededor de 200 a 500 temas por semana, lo que viene siendo más o menos unos 800 a 2000 temas por mes. Menos que este volumen y empezamos a tener problemas de retención. Y más que esto, empezamos a quemarnos fácilmente por la carga tan grande que tenemos que manejar. El segundo requisito por su lado es la pertinencia. Y este está aquí para recordarnos que idealmente todo lo que estudiamos debería estar lo más alineado posible con lo que el examen realmente evalúa. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si uno gasta su tiempo en temas que tienen muy baja probabilidad de aparecer, pues sí, uno puede estar estudiando un montón, pero eso poco se va a reflejar en el puntaje final del examen. Pero hay un concepto que muchas personas no entienden muy bien de los exámenes de residencia y es que ellos sí, en teoría, podrían evaluarnos cualquier concepto de la medicina, pero en práctica no lo hacen. Porque sí, uno efectivamente le podrían preguntar cosas como, por ejemplo, no sé, ¿cuál es la incidencia de la diabetes? ¿O qué dijo el último estudio del uso de micofenolato en nefropatía por IgA o algo así? Es decir, cualquier tema y cualquier detallito técnicamente podría salir en el examen. Pero siendo honesto, esas preguntas que les acabo de decir por lo menos, lo más probable es que no le salgan a absolutamente nadie en ningún examen de residencia de ningún país. Y esto pasa porque los creadores de los exámenes de residencia entienden que tienen pocas preguntas, usualmente 100, 200, a veces 300, pero usualmente entre 100 y 200, para evaluar la totalidad de la medicina. Y eso es una tarea bastante grande porque tengo un número muy pequeño de preguntas para evaluar decenas de miles de temas. Entonces yo tengo que priorizar aquellos conceptos que son realmente importantes. Ahora bien, obviamente, dependiendo del examen, qué es importante y qué no, va a cambiar ligeramente. Y también es verdad que a veces lo que se considera importante es bastante debatible. Hay preguntas que uno le salen, por ejemplo, en el USMLE Step 1 que uno se queda como, ¿será que esto realmente era importante evaluarlo? Pero al punto al que voy es que hay ciertos conceptos que son más importantes que otros y que tienen una mayor probabilidad que salir que otros. Y si nosotros nos dedicamos, nos esforzamos de manera desproporcional a estudiar esos conceptos, nos va a ir mejor. Por eso, por ejemplo, yo nunca le recomendaría a nadie estudiar para exámenes de residencia utilizando recursos como, por ejemplo, libros estilo Medicina Interna de Harrison o artículos de revisión como los del New England o los del Nature. Y no porque esos recursos sean malos. Si ustedes han visto videos míos antes, ustedes saben que a mí me encantan, por ejemplo, los artículos de revisión del New England y del Nature. Pero es que en ese tipo de artículos, que son muy completos, tienen un montón de información que es increíblemente útil para la práctica clínica, pero que para exámenes de residencia no es tan eficiente, porque de ese 100% de información, de ese 100% del texto que aparece ahí, solamente un 10 a 30% en promedio es lo que realmente una alta probabilidad de salirnos en el examen de residencia. Entonces, vamos a estar invirtiendo nuestro tiempo de forma ineficiente, leyendo un montón de información que simplemente no va a traducirse en nuestro rendimiento. Ah, Santi, entonces, ¿sabes qué? Lo mejor que uno debería hacer es leer esos libros resumen, ¿cierto? Algunos libros que lo que intentan hacer es recopilar como cuáles son los conceptos que más frecuentemente han salido en los exámenes y los ponen así como en un formato de lista. Un ejemplo de eso es el First Aid para el USMLE y hay algunos otros para otros exámenes estandarizados, pero pues ese es como el que más conoce. Entonces, lo que uno debería hacer es ponerse a leer ese tipo de libros. No, si ustedes me preguntan a mí mi opinión con respecto a eso, y creo que lo que también resume la evidencia es que gastar el tiempo en ese tipo de estrategias no es muy útil. No porque el recurso sea malo. Ese tipo de recursos, por ejemplo, el First Aid, a mí me parece un libro increíble. Me parece realmente increíble que personas se hayan puesto a recopilar cuáles son los datos más importantes y los hayan resumido a ese nivel, en el que uno resume casi que toda la medicina en 800 páginas. El problema que yo tengo más con ese tipo de recursos tiene que ver con el tercer pilar, el tercer requisito, que es la retención. La retención está ahí para recordarnos básicamente de que no es suficiente con que yo aprenda muy bien algo hoy. Es igual de importante que yo lo recuerde en 2, 4, 6 meses. Y como yo les contaba en una lección anterior, el problema de la mayoría de los métodos tradicionales
leer, releer, tomar apuntes, subrayar, es que no son muy buenos en promover ese tipo de retención. Y eso es precisamente lo que uno estaría obligado a hacer si uno quiere utilizar uno de sus libros. Uno tendría que ponerse a leerlo, releerlo, uno tendría que ponerse a tomar apuntes, subrayarlo, que eso es lo que la mayoría de la gente hace con recursos como el First Aid. Y ese tipo de estrategias simplemente no son buenas en mejorar la retención a largo plazo. Entonces, por eso yo generalmente no lo recomiendo. Ahora bien, eso nos lleva entonces a la pregunta, ¿cuáles son las técnicas que sí han demostrado en la literatura científica que sí mejoran la retención a largo plazo? Bueno, son básicamente 4 y las podemos recordar con la mnemotecnia GRIS: Generation Effect, Retrieval Practice, Interleaving y Spaced Study. Hablemos brevemente de cada una de ellas. El Generation Effect o el efecto de generación explica básicamente que la información se recuerda mejor cuando es primero generada, ya sea parcial o completamente, por uno mismo. Si yo, por ejemplo, quiero que ustedes recuerden los factores de coagulación dependientes de vitamina K, yo podría simplemente mostrárselos en pantalla o podría ponerles algo así. Al ponerles algo así, su cerebro tiene que completar la información, tiene que generarla, tiene que pensar cuál es el dígito que estaría acá. ¿Será que falta, que es como una B romana, como un 5 romano? ¿Será que es un palito? ¿Qué hay? Y al hacer eso, su cerebro comienza a pensar cuáles serán estos factores. Al hacer eso, ustedes están generando la información. Y ese proceso, ojo, incluso cuando se hace de forma incorrecta, ha demostrado que mejora la retención a largo plazo. El cómo aplicar esto en la vida real lo veremos en la próxima lección. Se van a dar cuenta que en realidad es supremamente sencillo, pero por ahora lo importante es entender que si ponemos a nuestra mente a trabajar generando hipótesis de cómo debería ser la información, aunque lo hagamos de forma incorrecta, nosotros vamos a recordar esa información muchísimo mejor a que si simplemente no la muestran, nosotros la leemos y ya. La segunda técnica, por su lado, es Retrieval Practice. Eso se traduce algo así como recuperación activa y es una técnica que básicamente invita a intentar recordar la información en vez de simplemente reexponerse a ella. Si yo, por ejemplo, ahorita los invito a que ustedes intenten recordar las lecciones que hemos discutido en el pasado y ustedes pausan e intentan hacer ese esfuerzo, estarían realizando Retrieval Practice. De hecho, los invito a eso porque es un buen ejercicio. Pausen en este momento e intenten recordar de todo lo que hemos hablado de aquí hacia atrás. Entonces piensen cuál fue la primera lección, cuál fue el ejemplo que se dio ahí, cuáles fueron las imágenes y la segunda. Hagan ese proceso. Si ustedes logran hacer eso, ustedes hicieron Retrieval Practice. Lo opuesto a Retrieval Practice, como les estaba contando, es la reexposición. Eso sería, por ejemplo, si yo simplemente les pongo aquí un resumen de cuáles son todas las lecciones que hemos discutido. Obviamente no lo voy a hacer porque, como les estoy diciendo, eso sería simplemente reexponerlos a la información y aunque ustedes creerían que están aprendiendo más, porque la están viendo ahí todos los datos, está sumamente fácil, pues realmente se ha demostrado que eso no fomentaría la retención verdadera de la información, fomentaría la creencia de que se está reteniendo la información, pero no la verdadera retención. A propósito, por si no lo recuerdan, el Retrieval Practice, la recuperación activa, fue precisamente la técnica que demostró ser superior a leer, repasar y a crear mapas mentales en el estudio que yo les mostré en la segunda lección. ¿Se acuerdan el de esta gráfica? Ese mismo. Y de nuevo, el cómo vamos a aplicar el Retrieval Practice dentro de nuestro sistema lo vamos a explicar muy bien en la próxima lección. Por ahora, lo que quiero que tengan presente es que forzar a nuestra mente a recordar es muchísimo mejor que simplemente reexponernos a la información. Simplemente leerla así y repasar ese famoso repaso. Ese es mucho peor en fomentar la retención que en intentar forzar a nuestra mente a recordarla. Bien, con eso claro, pasamos entonces a la tercera técnica, que es interleaving. Esta traduce algo por el estilo de estudio intercalado o entremezclado, y creo que la forma más sencilla de explicarla es con un ejemplo. Entonces, digamos que ustedes tienen que estudiar un par de temas grandes, temas como por ejemplo taquiarritmias y enfermedades metabólicas hereditarias. Lo que haría cualquier persona es estudiar todo un tema, entonces estudiar todas las taquiarritmias y después puede estudiar todas las enfermedades metabólicas hereditarias. Pero lo que nos dice Interleaving que deberíamos hacer es todo lo opuesto, deberíamos mezclar los temas. Entonces, por ejemplo, primero deberíamos estudiar flúter auricular y después de eso, inmediatamente después, pasar a estudiar fenilcetonuria. Y después de la fenilcetonuria estudiamos flúter auricular y luego alcaptonuria y luego taquicardia por entrada y luego galactosemia. Eso es un estudio intercalado en el que se mezclan los temas de diferentes, de dominios completamente separados. Y yo sé que esto suena bastante extraño. De hecho, es bastante probable que cuando yo les describo esta técnica, muchos de ustedes comienzan a pensar como, uy, no sé, esa me suena extraño. Las otras tal vez las acepto, pero esa creo que no la voy a aplicar. Porque pues a final de cuentas es la respuesta
común, eso lo hemos documentado. Esa es la respuesta que tiene la mayoría de la gente. De hecho, dato curioso, ¿recuerdan el experimento que les conté de Cornell y Burke, donde había una técnica claramente superior y se le decía a los participantes, mire, el 90% de la gente le va mejor con esta técnica? Y ellos decían, no, 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 yo debo ser parte de ese 10% entonces. Bueno, esta era esa técnica. La técnica era interleaving. Entonces, entiendo que se sientan así, pero pues de nuevo, por favor, no dejen que sus sesgos y sus creencias preconcebidas los detengan de una mejor estrategia de estudio. Igual, yo tampoco me preocuparía mucho por eso, porque como veremos en la próxima lección, la forma en la que yo les voy a explicar que vamos a aplicar esas técnicas va a ser que ustedes ni siquiera tengan que pensar en esto, simplemente va a suceder. Ustedes no van a tener que como mezclar los temas de una manera súper extraña en un cronograma, nada por el estilo. Bien. Ahora bien, finalmente la última técnica que nos falta es el famoso Spaced Study o estudio espaciado. Y esta técnica básicamente describe que se obtienen mejores resultados cuando se espacia el estudio del mismo tema en vez de intentar acumularlo todo en una sola sesión. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes quieren aprender fibrosis quística. Lo que haría como la persona promedio es que en una tarde o de pronto un par de tardes seguidas estudia todo el tema, absolutamente todo, desde la presentación clínica, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, absolutamente todo. Lo que nos dice el Space Study que queríamos hacer es hoy, por ejemplo, estudiar un poquitico la fisiopatología de la clínica y tal vez en unos días estudiar el diagnóstico y tal vez una semana después o 2 semanas después estudiar el tratamiento y el pronóstico. Entonces es similar al interleaving en que el estudio se va como distanciando, sin embargo aquí lo que se va separando y aquí no se mezcla realmente, sino lo que se hace es que se fragmenta el estudio del mismo tema en varias sesiones. De nuevo, no se tienen que preocupar por esto. Yo sé que al principio uno siente que uno le va a tocar hacer todo a mano, que uno va a tener que fragmentar como los diferentes temas, pero en absoluto. La técnica que yo les voy a, como el sistema que yo les voy a explicar en la próxima lección, van a darse cuenta que automáticamente hace eso. Ustedes simplemente tienen que correrlo. Hablaremos mejor de cómo funciona eso y de por qué ese sistema responde absolutamente a todos los requisitos y utiliza todas las técnicas en el próximo video. Lo que necesitamos ahora es entonces un sistema que permita cumplir con los 3 requisitos que mencionamos en la anterior lección y con las 4 técnicas que también hablamos. Y hay un sistema que precisamente permite hacer eso de una manera muy fácil y práctica, que es una estrategia basada en un alto volumen de preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Es muy sencillo. Consiste simplemente en dedicar la mayoría de nuestro tiempo disponible a resolver preguntas que imiten de la forma más cercana el examen de residencia al que queremos pasar. Verán, hay unos recursos llamados bancos de preguntas. Probablemente algunos de ustedes ya los conocen. Estos son básicamente plataformas que contienen, como indica el nombre, miles de preguntas. Algunas son más del estilo de casos clínicos, otras son un poco más directas y sencillas, pero todas al final de cuentas hacen lo mismo. Todas intentan simular y evaluar los temas que evalúa el verdadero examen de residencia. Muchas personas ya probablemente conocen esto, pero el problema es que la mayoría lo utilizan este tipo de recursos como una herramienta más de evaluación o de verificación más que de estudio y aprendizaje. Entonces ellos primero aprenden con sus métodos tradicionales como leer, tomar apuntes, ver videos, ir a clases, todo eso, y luego se van a los bancos de preguntas para verificar que aprendieron bien. El sistema que yo les propongo es cortar esa primera etapa que, como ya hemos establecido, es lenta, ineficiente, no lleva buenos aprendizajes con retención a largo plazo, y reemplazarla con una estrategia que inicie desde el principio con preguntas, con un alto volumen de preguntas. Y lo sé, este sistema les puede sonar muy extraño a muchos de ustedes y son escépticos en este momento y están como, no sé, comenzar desde el día 1 con preguntas suena como medio extraño, pero si me dan un par de minutos les voy a explicar cómo hacer esto. Responde literalmente a cada requisito y a cada técnica y permite hacer un aprendizaje mucho, mucho mejor. Entonces, ¿por qué es buena idea estudiar con preguntas? Primero que todo, porque responde al requisito de volumen. Verán, estudiar con preguntas es un sistema que es increíblemente eficiente. Así yo solamente, por ejemplo, tenga 2 horas al día para estudiar, en esas 2 horas al día yo puedo perfectamente entrenarme para apretujar una sesión de 40 preguntas, de resolverlas y revisar las 40 preguntas. Y si yo hago esto en modo aleatorio, es decir, si pongo que esas 40 preguntas sean de 40 temas distintos, pues básicamente estoy revisando en un día, en 2 horitas, 40 temas. ¿Qué otro método de estudio tiene esa velocidad? Casi ninguno. Entonces, así yo solamente esté estudiando 2 a 3 horas al día, si logro hacerlo de forma consistente, en un mes básicamente estaría estudiando aproximadamente unos 1200 temas distintos. Comparen eso con la velocidad de los sistemas usuales que estudian a punta de leer, ver videos, tomar apuntes.
Son dos mundos completamente distintos. En cuanto a pertinencia, la relación es bastante obvia. Estos bancos de preguntas fueron al final de cuentas diseñados para imitar de la forma más cercana posible el examen real y por lo tanto estos van a evaluar los temas más importantes y con una representación más bien cercana. Si el examen, por ejemplo, evalúa muchísimo fibroesquística, pues yo esperaría ver en un buen banco de preguntas muchas preguntas de fibroesquística. A través de esto, el sistema se va a asegurar de que yo enfoque mi tiempo de forma desproporcional en aquellos temas que son más importantes y enfoque la menor cantidad de mi tiempo en aquellos temas que no son tan importantes, cosa que de nuevo no se puede con los sistemas tradicionales en donde todo mi tiempo se va a leer y duro la misma cantidad leyendo las ideas importantes como las no importantes. Y esto en realidad también se relaciona bastante con el tercer requisito, la retención. ¿Por qué? Porque si me van a salir muchas preguntas, si yo sé que el examen hace muchas preguntas de los temas más importantes, eso quiere decir que en un dado mes lo más probable es que me salga preguntas repetidas de un tema, que por ejemplo el día 1 me salga una pregunta fibroesquística, 3 días después o 5 días después otra pregunta, después una semana después o 2 semanas después otra pregunta. Es decir, yo todo el tiempo voy a estar reexponiéndome a más preguntas de los mismos temas. ¿Y eso qué es? Eso es básicamente un sistema de repetición espaciada. Es un sistema que se asegura de que yo todo el tiempo me esté exponiendo y manteniendo frescos los conceptos, lo que mejora bastante mi retención. Entonces, esa es la primera forma en la que el sistema asegura de que yo retenga la información de los temas importantes. Pero además de eso, la segunda forma es a través de la implementación de técnicas que, como explicamos antes, han demostrado mejorar de forma directa la memoria. La primera de ellas, como ustedes recordarán, es el efecto generación. Esta la vamos a poner en práctica cada vez que nos enfrentemos a un caso clínico de un tema al cual no sabemos mucho, por ejemplo, nunca lo hemos estudiado o tal vez lo hemos estudiado hace tanto tiempo que pues ya se nos olvidó. Esta es la oportunidad perfecta para poner en práctica el efecto generación y comenzar a generar hipótesis de lo que podría estar pasando y basándonos en eso, cuál podría ser la respuesta correcta. Y yo les voy a ser muy sincero acá. En mi experiencia, esta habilidad, este hábito de hacer eso es lo que termina diferenciando a aquellos que sacan los mejores puntajes, percentil 98, 99, 100, del resto de las personas. Verán, cuando uno se enfrenta a una pregunta de la cual uno no sabe nada, uno tiene dos opciones grandes. Solo adivinar y en general como no interactuar seriamente con la pregunta y pasar a la siguiente, o utilizar el conocimiento medio relacionado que sí tengo para hacer una hipótesis de lo que podría estar pasando y así intentar maximizar mis chances de elegir la opción correcta. Tomemos este caso, por ejemplo. Puede que ustedes lean este caso clínico, que a propósito les recomiendo que pausen y lo miren y piensen, la verdad no tengo idea de qué sería esto. Pero ahí es la oportunidad para que ustedes hablen con su mente interna y digan, ok, pausemos un segundo, pensemos. Este paciente se acaba de infartar, ¿verdad? Y ahora está como descompensado. Tiene disnea, hipotensión, edema, ondas Q, un soplo. Un soplo. ¿Qué condiciones de aquí causan un soplo? ¿Disección aórtica? Entonces uno ahí se comienza a preguntar, ¿será que la disección aórtica causa un soplo? Que yo recuerde, no, y pues como el mecanismo de la disección, no, en ningún lado me sugiere que eso cause un soplo. Entonces, esta la descarto. Pericarditis, no, esa tienes un frote, ¿verdad? Entonces, esta también la voy a descartar. Ruptura músculo papilar. La verdad no conozco, digamos que yo no conozco mucho la condición, entonces no sé. Y ruptura septo interventricular. Creo que esta causa un soplo, pero no estoy seguro. Entonces, bueno, estoy entre estas últimas dos opciones. A ver, listo, pensemos un poquito más, pensemos un poquito más. Entonces, estoy entre músculo papilar y septo interventricular. ¿Qué más me podría ayudar a hacer la diferenciación? Bueno, aquí mencionan que el infarto es anterior. ¿Qué estructura de estas dos tiene una irrigación anterior? Tal vez yo creería que el músculo papilar. Esa es mi hipótesis. Listo, entonces vámonos con esa respuesta. Eso que acaban de ver, ese proceso de pausar, pensar, usar los datos que me da el caso, usar los datos que yo conozco y comenzar a generar hipótesis que pueden o no ser correctas, porque a propósito ahí dije bastantes cosas que no son correctas, pero ese proceso es poner en práctica el efecto de generación y es increíblemente importante de hacer. No solo por todo lo que ya estamos hablando de que mejora la retención y eso, sino porque también esto nos enseña a enfrentarnos a preguntas difíciles. Y esto yo se los digo de una vez, no importa ustedes cuánto tiempo se preparan para el examen de residencia. El día del examen les van a salir preguntas de temas y de conceptos que ustedes
simplemente no los vieron venir, de cosas que nunca estudiaron, de temas que tal vez estudiaron pero no estudiaron ese detalle puntualmente. Entonces les van a salir bolas curvas y ustedes van a tener que saber cómo responder frente a eso. Y ahí es precisamente cuando estas habilidades que uno entrena haciendo ese tipo de dinámicas entran en juego. Aquí es cuando ese hábito de parar, pensar, intentar reducir las opciones y maximizar las chances de elegir la opción correcta son supremamente vitales y pueden terminar haciendo la diferencia entre que uno termine puesto 11 no pasando o puesto 10 sí pasando. Un par de preguntas pueden hacer toda la diferencia, créanme que es así. Entonces, por un lado, eso es importantísimo, pero por el otro lado, como estamos hablando, esto también es clave debido a que, como ya les he explicado, esto mejora nuestra retención. Al yo forzar a mi mente a generar la información, así esté incorrecta, eso ayuda. Al yo, por ejemplo, hacer la hipótesis de que, ¿cuál de estos dos músculos tiene una irrigación más anterior? Mi mente está generando una hipótesis de cómo es la irrigación de los músculos. Era incorrecta. El músculo que tiene una irrigación mucho más anterior es claramente el septo interventricular. Pero al yo hacer ese proceso de esforzarme, generé como, hagan de cuenta, como un guión, como un argumento, como listo, así deben ser las cosas. Cuando yo pongo la respuesta y me sale no, no es así, es al revés, mi mente recibe un mensaje de error, eso genera como un contraste y eso genera un mensaje de aprendizaje mucho más profundo en mi mente comparado con si simplemente yo hubiera leído la irrigación de los músculos. Uno aprende más, como dice el dicho y como dice también la evidencia, de los errores que los aciertos. Entonces, hacer hipótesis, cuando uno la saca bien, uno dice, ok, confirmo de que la forma en la que estoy pensando está bien. Y cuando uno la saca mal, es un mensaje de error que genera un aprendizaje bastante profundo y mucho más duradero también a largo plazo. Entonces, de la forma en la que sea, el ustedes poner a su cerebro y entrenarlo en hacer hipótesis les va a ayudar. Ahora bien, cuando yo sí sé la información, cuando ya la he aprendido antes, estudiar a través de preguntas es muy útil también porque se va a asegurar de que yo todo el tiempo pueda utilizar el sistema de Active Retrieval, la recuperación activa. Entonces yo me enfrento al caso clínico, pienso, ok, esta pregunta me había salido antes, yo este tema lo había leído antes. ¿Cómo es que era la cosa? ¿Cómo es que era la cosa? Sí, creo que era así, chun. Y pongo la respuesta correcta. Ese proceso, ese esfuerzo mental en donde yo intento como recordar cómo era la cosa, cómo era esta enfermedad, cuáles eran los criterios, cuál era el manejo, cuál era el antibiótico, todo ese proceso de intentar pensar activamente y recordar la información es Active Retrieval y eso mejora la retención. Y aprovecho esto para decirles un como aviso rápido, como de expectativas, que creo que es bastante importante porque muchas personas cuando yo les describo la técnica, les escribo todo este sistema y les digo, mire, pues esto mejora la retención y todo eso, comienzan a generar como la expectativa subconsciente de que, listo, entonces van a hacer una pregunta y de ahí en adelante todas las preguntas que les salgan de ese tema las van a tener siempre bien porque se van a acordar de absolutamente todo, porque mágicamente se van a volver genios con supermemorias. No, la cosa no funciona así. Lo que debemos tener muy presente es que olvidar hace parte del proceso natural y necesario para eventualmente consolidar la memoria. Y lo voy a repetir otra vez. Olvidar hace parte del proceso necesario para eventualmente consolidar un recuerdo en la memoria de forma permanente. Y es un concepto que muchas personas no son conscientes, pero es importante. Para que yo eventualmente recuerde un tema muy bien, tengo que pasar por varias rondas en donde lo aprendo, lo olvido, lo aprendo, lo olvido, lo aprendo, lo olvido, hasta que un día lo aprendo y ya no se me olvida. Por lo menos no se me olvida tan fácil. Utilizar buenas técnicas de estudio no elimina esa realidad biológica, simplemente la acelera, permite que uno vaya por esas tandas de aprender y olvidar un poquito más rápido, que en vez de hacer, no sé, esas rondas en 6 meses, uno la haga en 2. A propósito, para eso obviamente nos toca obligarnos a hacer esa recuperación. Si simplemente nos enfrentamos una pregunta, nos da igual, adivinamos o simplemente ponemos muéstrame la respuesta y ya no hacemos ese proceso de intentar resolver la pregunta de verdad, no nos va a servir de absolutamente nada. Estamos perdiendo todo el beneficio. Entonces, pero cuando lo hacemos bien, son muy útiles porque nos permiten hacer recuperación activa. Eso no quiere decir que mágicamente vamos a recordar todo después de la primera vez de aprenderlo, pero sí quiere decir que vamos a hacer ese proceso mucho más rápido. Después de la tercera, cuarta, quinta vez que nos salga la misma pregunta, ahí la vamos a comenzar a recordar y todo va a comenzar como a hacer clic. Y finalmente, estudiar con preguntas también es muy útil porque nos va a permitir poner casi que de forma automática
las técnicas de estudio espaciado e intercalado. Intercalado porque si hacemos una sesión de preguntas en modo aleatorio, que es como ya veremos en un segundo la forma en la que yo recomiendo hacerlos, nos va a aparecer literalmente una pregunta de cirugía, seguida una pregunta de bioquímica, seguida una pregunta de genética y así. Entonces, eso es estudio intercalado, se van a mezclar todos los temas uno con el otro. Y además nos va a permitir hacer estudio espaciado porque cada pregunta que nos va a salir nos va probablemente a evaluar diferentes aspectos de cada tema. Entonces, por ejemplo, hoy me puede ser una pregunta de fibrosis quística que me evalúe el diagnóstico, por ejemplo. Y en la próxima semana me puede salir otra pregunta de fibrosis quística, pero que ya no me evalúe el diagnóstico, sino la fisiopatología o el tratamiento. Entonces, voy a estar estudiando segmentos de las enfermedades y los temas importantes, no en su conjunto en masa, sino de a poquito, que eso a final de cuentas el estudio espaciado. Entonces, como se pueden dar cuenta, si uno estudia con un sistema basado en un alto volumen de preguntas, automáticamente, o por lo menos casi que automáticamente, se cumplen todos los requisitos y todas las técnicas que queremos utilizar. Y como les digo, a algunos de ustedes esto les va a parecer raro, les va a costar implementar este sistema, porque tienen la idea de que las preguntas y los casos clínicos son una forma de evaluar el conocimiento y no de aprender en sí mismo. Pero una vez ustedes le den la oportunidad realmente a esa estrategia y pongan en práctica, se van a dar cuenta que funciona. De que, claro, no es mágico, requiere varias rondas y que efectivamente somos humanos y esto no lo cambia, pero de que claramente es un sistema superior, mucho más eficiente y mucho más efectivo de lo que estábamos acostumbrados. Aquí va entonces un paso a paso de cómo poner absolutamente todo lo que hemos dicho en práctica. Paso 1, crea un cronograma aproximado de estudio. La clave aquí es que ustedes no se compliquen. Esos cronogramas donde cada hora del día está agendada y tienes toda tu semana apretujada en 1000 cajas de colores de Google Calendar, honestamente requieren demasiado tiempo para crear, son muy poco flexibles a los eventos imprevistos que siempre pasan en la vida y la verdad es que no suelen funcionar muy bien. Lo único que yo necesito que ustedes hagan para que el sistema realmente funcione es que separen un espacio todos los días donde puedan estudiar. Y ya. No, o sea, literal, una caja en Google Calendar donde diga, listo, voy a estudiar en estas horas. Punto. No tienen que hacer más. Ahora bien, lo mínimo que yo recomiendo para que ustedes vean progreso es agendar por lo menos 2 horas de estudio al día, por lo menos 5 días a la semana. En mi experiencia, eso es como el umbral mínimo en donde una persona puede seguir viendo progreso. Obviamente no tan rápido como alguien que estudia más, pero aún así viendo una cantidad significativa de progreso y no yéndose para atrás. En esa cantidad de tiempo, la razón por la que son 2 horas y no otro tiempo es porque es como el tiempo justo en el que uno puede entrenarse a resolver una sesión de 40 preguntas al día. Y si uno hace la multiplicación, 40 preguntas al día, 5 días a la semana, da alrededor de unas 800 preguntas al mes, que es un número bastante aceptable. Como les decía, obviamente uno no va a ver por eso tan rápido como el que está estudiando con 2000 preguntas al mes, pero pues igual uno va a ver un buen progreso y uno va a tener como un buen sistema. Si uno tiene más tiempo, excelente, yo lo aprovecharía. Yo personalmente le intentaría apuntar a unas 80 preguntas al día e intentaría estudiar como más o menos como unos 6 días a la semana. Yo siento que ese es como el sweet spot donde uno aprende y uno está viendo progreso relativamente rápido sin quemarse. Como les digo, uno claramente podría ver más progreso si uno hace más preguntas. De hecho, yo tuve una fase de mi preparación donde estaba haciendo 200 preguntas al día. Bueno, entre 120 y 200 y yo estaba volando y estaba aprendiendo un montón, pero pues me quemé. Entonces, obviamente no es una estrategia sostenible y por más cliché que suene, esto realmente es un maratón, no una carrera. Ahora bien, ¿qué más sería ideal que logres agendar tu espacio de estudio cuando tienes la mayor cantidad de energía y de concentración mental posible? Y por supuesto, esto va a cambiar bastante de persona a persona. Yo personalmente agendaba mi estudio por la mañana. Literalmente lo que yo hacía, y esto es chistoso, pero a mí me funcionaba bastante bien y de pronto les funciona, era que me levantaba y ahí mismo me levantaba. O sea, literalmente en el segundo que me levantaba, cogía mi laptop que la tenía al lado de mi mesa de noche, abría y me ponía a hacer preguntas. Y como que me hackeaba a iniciar las preguntas medio inconsciente. Eso me funcionaba muchísimo porque yo me he dado cuenta que es mucho más fácil continuar una actividad que iniciarla. Y este tipo de actividades, créanme, sobre todo cuando uno ya lleva estudiando meses, son bastante difíciles de iniciar. Entonces, como cuando yo hackeaba el sistema y lograba entrar en el flujo a hacer preguntas y llevaba como por la pregunta 10 cuando me estaba ya de verdad despertando,
ya era como más fácil continuar. Además de eso, si yo estaba bastante concentrado ese día, podía acabar todo mi estudio con mis 80 preguntas y un poquitico extra ahí, en más o menos como a las 2 3 de la tarde, lo cual significaba que me quedaba literalmente todo el resto del día libre y eso la verdad se sentía espectacular, cosa que en realidad yo al principio pensaba que era poco importante, pero cada vez más me doy cuenta que es fundamental, pues humanos, sí somos muy racionales y necesitamos muchos sistemas optimizados y todo eso, pero también somos muy psicológicos. Aquellos sistemas en donde nosotros sentimos que estamos viviendo una buena vida, a pesar de que tenemos que gastar un montón de tiempo estudiando, son aquellos sistemas que probablemente vamos a seguir usando y que más nos van a motivar a seguir usándolos. Entonces, realmente les los invitaría a que piénsenle un poquito a cómo diseñar el sistema para que sí, efectivamente, hagan lo que tengan que hacer, sean disciplinados, todo eso, pero que también sientan ustedes que están viviendo una buena vida en el punto en el que están, porque es importante. Y no tengan miedo a experimentar. Yo he trabajado con médicos que les iban mejor, por ejemplo, madrugando a las 4 de la mañana y sacando sus preguntas antes de ir al hospital, en vez de por la tarde, que por la tarde llegaban y era un fracaso. Otros se dieron cuenta que no, que cuando intentaban madrugar a las 4 de la mañana no daban pie con bola, era un desastre. Y que el mejor sistema para ellos era, por ejemplo, llegar por la tarde, dormir una hora y después ponerse a estudiar hasta medianoche. Entonces, prueben, hagan bastantes experimentos y quédense con el que mejor les sirva. Paso 2. Elige tus recursos de estudio. Esto es algo que yo personalmente hice mal cuando me preparé para mis exámenes de residencia. Pensé que si utilizaba 10 recursos en vez de 2, me iba a ir 10 veces mejor. Pero no, como explicamos, el volumen de preguntas sí importa, es una variable que uno tiene que pensar, pero pasar de unas, no sé, 2.000 a 4.000 preguntas, que es generalmente lo que yo recomiendo, a 11.000, 12.000, que fue lo que yo terminé haciendo para mi Step 1, tiene mejorías muy, pero muy marginales y lo que sí trae es un montón de estrés. Entonces, como les decía, en general para la mayoría de exámenes de residencia, y con eso incluyo Estados Unidos, España, México, Colombia, creo que es suficiente con un recurso que tenga unas 2.000 a 3.000 preguntas. Si uno realmente quiere ir la extra milla, creo que añadir la pregunta como 4.000, 5.000 creo que puede ser útil, creo que uno lo puede ser la diferencia entre sacar un puntaje en percentil 90, 94 y percentil 98, 99, sobre todo para esos exámenes que son muy competitivos en donde cada punto cuenta, tal vez añadir ese segundo recurso con más preguntas pueda ser bueno. Ahora bien, para hacer esto uno debe elegir, por supuesto, sus bancos de preguntas y actualmente hay muchísimos en el mercado. Entonces, lo que yo les recomiendo personalmente es elegir aquel que mejor se alinee con los temas evaluados por el examen real. Esto es bastante importante porque si, por ejemplo, el examen que yo quiero presentar pregunta mucho, ya el ejemplo lo he dado, pero pregunta mucho fibrosis quística, pues me interesa que mi banco de preguntas me tenga muchas preguntas de fibrosis quística para que yo me ponga a prueba. Ahora bien, un punto que muchas personas se confunden, que lo voy a explicar de una vez, es que no es tan importante que las preguntas sean exactamente iguales a las del examen real. Eso de hecho, pues nunca pasa realmente porque es medio ilegal. Uno no puede, los bancos de preguntas no pueden copiar tal cual las de los exámenes, a menos de que tengan el permiso, pero tampoco es necesario porque de cualquier forma, la mayoría de los años, o en general, la regla es que todos los años el examen cambia. Los exámenes casi nunca se quedan igual. Entonces, de nada sirve que yo estudie las preguntas intentando memorizarme la forma en la que está la pregunta. Lo que yo quiero es más bien exponerme a una gran cantidad de preguntas que me evalúen conocimientos bastante variables y distintos de los temas importantes para que yo cubra como un gran terreno y esté preparado, no importa lo que me manden. Esa es más o menos la mentalidad que uno quiere tener. Ahora bien, los mejores recursos que hacen esto para el examen de residencia en Estados Unidos, el USMLE, son en mi opinión UWorld, que probablemente es el mejor, ambos y Lecturio. Para el MIR, el libro gordo, yo sé que hay algunos cursos que también ayudan a prepararse, sin embargo, honestamente, y no es por decir que sean malos los cursos, no los utilizaría y no los recomendaría mucho, porque siento que primero que todo son bastante costosos y la mayoría del costo es designado o uno lo está pagando es precisamente por todo el contenido que no es el banco de preguntas, por las videoclases, por los libros, todo eso es donde se va la mayoría del costo. Y como yo les he intentado contar durante todas estas lecciones, lo más importante, al final de cuentas, son las estrategias de estudio activo. Los videos pueden ser muy bonitos, los libros pueden ser muy bonitos, pero todo eso fue escrito por alguien más. Todo fue eso. El que aprendió fue el que escribió el libro, el que aprendió fue el que hizo el video. Uno para aprender tiene que estar sentado en el asiento principal resolviendo el caso clínico. Eso es lo que más les va a ayudar. Entonces, claro, los libros y los videos pueden ayudar y pueden tener un rol complementario como lo veremos más adelante. Pero honestamente, si yo, por ejemplo, me fuera a preparar para el MIR, lo que haría sería utilizar el libro gordo
y si algo buscar otra plataforma que tenga más preguntas similares o que las transforme un poquitico y ya. Eso sería lo que yo haría, no haría absolutamente nada más, no compraría ningún otro curso. Ahora bien, en países como Colombia la situación es un poco más compleja porque, como algunos ya deben saber, en Colombia no existe un único examen estandarizado a nivel nacional. En su lugar, cada universidad diseña su propia evaluación y puede utilizar criterios y formatos que pueden variar bastante entre una institución y la otra. Esto hacía que hasta hace poco fuera bastante difícil recomendar un único recurso de preparación para todo el mundo. De hecho, si ustedes miran podcasts nuestros viejos, lo que hacíamos era, si usted quiere para esta universidad, compre este recurso. Si quiere esta otra universidad, haga esto otro. Si quiere esta otra, compre este otro. Como que siempre variaba el recurso. Pero hoy me alegra bastante decir que eso ya no es un problema. Nosotros, junto con nuestro equipo, creamos una plataforma que tiene un banco de preguntas que les permite seleccionar muy fácilmente la universidad que ustedes quieren aplicar, y a partir de eso la plataforma les va a lanzar, les va a crear sesiones de preguntas que son alineadas con los temas que nosotros hemos identificado como más frecuentemente evaluados en esa universidad en específico. Entonces, si me preguntan a mí, este sería el recurso que yo les recomendaría. Obviamente estoy supremamente sesgado al decirles eso, pero se los digo porque genuinamente creo en la plataforma, creo en el banco de preguntas, creo que hemos hecho un buen trabajo, le hemos puesto mucho esfuerzo en esto para que ustedes realmente puedan tener un buen recurso, para que se preparen mejor y no estén por todos lados intentando ver como cuál es el mejor sitio para su específica universidad, sino que tengan todas en uno. Paso 3. Las configuraciones apropiadas. Ahora bien, independientemente del banco que ustedes terminen eligiendo, lo importante es que una vez que ustedes lo adquieran, comiencen a crear sesiones de preguntas con las configuraciones apropiadas. Las tres más importantes es que esté en modo estudio, que las preguntas salgan de forma aleatoria y sin repetir. Modo aleatorio es que aparezcan las preguntas de forma intercalada, básicamente. Es decir, que me aparezcan preguntas de cardio, nefro, neurohistología, bioquímica, de absolutamente todas las materias ensanduchadas en una. Esto es importante porque, como ya hemos explicado, esto es precisamente lo que se asegura que nuestro estudio sea intercalado y espaciado, y además de que tengamos un sistema de repetición espaciada. Si nosotros nos ponemos a hacer, por ejemplo, las preguntas en bloque, que es lo que algunas personas hacen, en donde solo hacemos primero, por ejemplo, preguntas de cardio y luego solo preguntas de nefro, pues nunca más nos van a salir preguntas de cardio, entonces no podemos repasarlas, no podemos hacer una repetición espaciada y se nos va a olvidar, volviendo al mismo problema del loop de estudio, olvido y frustración. La segunda configuración es lo del modo estudio. Modo estudio significa que uno le aparece la pregunta, uno la resuelve, da clic y ahí mismo uno elige la opción correcta, le aparece la retroalimentación. Este modo no es que sea obligatorio que uno tenga que hacerlo así, pero yo lo recomiendo porque esto hace el proceso un poquito más eficiente. Lo opuesto al modo estudio es modo examen, de que uno hace, por ejemplo, todas las 40 preguntas, las elige todas y luego le aparecen todas las 40 respuestas con retroalimentación. Toma un poquito más de tiempo como devolverse y ver, ¿de qué era esta pregunta? Aumenta un poquitico los minutos y pues a final de cuentas la eficiencia aquí importa. Y lo de sin repetir es obviamente porque uno lo que quiere es exponerse todo el tiempo a preguntas nuevas. Preguntas que sí lo obligan a uno a repasar frecuentemente los mismos temas, pero no exactamente la misma pregunta. Porque lo último que uno quiere, esto quiero que lo tenga bastante claro, es que uno le aparezca una pregunta y uno no tenga que pensar realmente en resolverla, sino que uno se acuerde simplemente de, estar a la B. Eso no involucra a la mente. Uno lo que necesita es ponerla a trabajar con casos nuevos. Por eso uno siempre elige la opción de solamente casos no resueltos. Bien, paso 4. Resuelve correctamente las preguntas. Entonces, ya lo hemos dicho antes de forma sutil, pero aquí aprovecharé para decirlo de la forma más explícitamente posible. La parte más importante de estudiar con preguntas no es leer la retroalimentación. No es ver cuál es la respuesta correcta, ni es leer por qué las otras respuestas no eran correctas. Todo eso, por supuesto, ayuda, pero la parte más importante, lo que realmente hace que esta técnica sea una categoría S, es aquella parte en donde activamos, en donde forzamos a nuestra mente a pensar. Aquella parte en la que nuestra mente se ve obligada a detectar un patrón clínico complejo, a generar una hipótesis, a recordar la información, a integrar conceptos. Ahí, en todos esos procesos, es cuando realmente está ocurriendo la magia. Entonces, por favor, aprovechen ese momento en donde ustedes están enfrentándose a la pregunta para realmente parar, pensar, recordar y procesar lo que están viendo. Paso 5. Complementa tu conocimiento con la retroalimentación. Entonces, después de seleccionar la respuesta en la pregunta, nuestro objetivo es aprender sobre la enfermedad que nos están evaluando. Y esto suena bastante sencillo en teoría,
Pero en mi experiencia, aquí es donde la mayoría de los médicos cometen errores. El error más frecuente que yo he visto es cuando alguien piensa que después de resolver una pregunta de una enfermedad, tiene que ir y aprender absolutamente todo de esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, resuelven un caso que les evaluaba la habilidad de deducir la etiología más probable, como la bacteria más probable o el virus más probable, de una meningitis basándose en los hallazgos del líquido cefalorraquídeo. Entonces ellos van, les sale esa pregunta y después se ponen a estudiar todo de meningitis. La epidemiología, fisiopatología, clínica, última evidencia al respecto, de la primera línea de manejo, de la segunda línea de manejo, del pronóstico, de absolutamente todo. Y no, lo que ustedes se van a dar cuenta es que si nos ponemos en esas, nunca vamos a poder acabar una sesión de preguntas. Nos va a tomar una semana acabar 40 preguntas. La idea, como yo les he explicado, es que mantengamos un buen volumen, un buen flujo de temas. Y para eso debemos tener cuidado de meternos a profundizar mucho sobre un tema específico. Porque cada vez que profundizamos en una cosa en específico, estamos sacrificando la totalidad del resto de temas que podríamos estar también revisando. Yo por eso lo que les recomiendo a la mayoría de personas es la siguiente regla. Estudien hasta el punto en donde si les vuelve a salir esa misma pregunta, o por lo menos una pregunta muy similar, la podrían responder correctamente. En el ejemplo de la meningitis, eso quiere decir que si me sale una pregunta que evalúe otro patrón de líquido cefalorraquídeo, yo sepa identificar correctamente la etiología. Que si me sale esa pregunta así tal cual, yo la pueda poner bien. No que si me sale una pregunta que me evalúe el manejo la tenga bien. Eso no es una competencia que quiero evaluar, que quiero como reforzar en este momento. La que quiero reforzar es esa. Ahora bien, ¿qué necesito, por ejemplo, en el caso de la meningitis para cumplir ese objetivo? Bueno, pues primero debo entender cómo reconocer una meningitis, porque si no reconozco el diagnóstico, pues nunca voy a dar con la respuesta. Y además de eso, necesito saber reconocer los patrones de líquido cefalorraquídeo y sus asociaciones. Y ya. Entonces, eso es lo que yo me voy a poner a estudiar. No me voy a poner a repasar ni la epidemiología de la meningitis, ni la fisiopatología, ni el tratamiento, ni nada de eso. Solamente me voy a concentrar en lo que me están evaluando. Si ustedes lo piensan, esto es básicamente lo que describe el estudio espaciado. Es ir aprendiendo de a poco un tema. Es ir aprendiendo hoy, por ejemplo, el reconocimiento de los líquidos cefalorraquídeos. En una semana, si me preguntan el manejo, ahí aprendo el manejo. Y así voy aprendiendo a medida que me van evaluando los temas. No me pongo a aprender absolutamente todo de todo siempre, porque si no, nunca voy a pasar de los temas y nunca voy a tener un buen volumen necesario para avanzar. Ahora bien, para hacer esto, para aprender de la pregunta, en mi experiencia suele ser suficiente con la información, con la pequeña retroalimentación que aparece ahí en el mismo banco de preguntas. Eso suele ser suficiente, por lo menos en el 80-90% de los casos en mi experiencia. Y uno generalmente no tiene que salirse de ahí a buscar otras cosas ni a perder más tiempo. Sin embargo, por supuesto, toda regla tiene su excepción. Y esto se los digo no para confundirlos, pero pues sí, van a haber instancias en donde ustedes van a darse cuenta que es mejor intentar aprender un poquitico más, o de hecho a veces mucho más del tema, aunque se salga de lo que le están estrictamente evaluando. Un ejemplo de esto son las neoplasias endocrinas múltiples. Si hoy, por ejemplo, me sale una pregunta que evalúa un concepto del MEN1, yo perfectamente podría limitarme a hacer lo que yo les dije ahorita y estudiar solamente ese síndrome. Pero la verdad es que es mucho más sencillo aprender los tres síndromes, los tres MEN de Takada, porque están muy integrados. Uno los contrasta uno con el otro y al aprenderlos así, no solo pues uno ya deja todo eso listo, sino que es más fácil recordar cada uno de ellos. Entonces, tomarme 5 minutos extra para aprender la totalidad de la información, la totalidad panorámica del tema, puede terminar siendo a veces más útil que solo concentrarme en lo que estoy siendo evaluado. Y para hacer eso, a veces sí nos va a tocar utilizar un segundo recurso. A veces el mismo banco de preguntas va a explicar todo, pero a veces sí nos va a tocar salir y estudiar un poquito. Ahí no se preocupen, en mi experiencia YouTube o no sé, una buena herramienta de inteligencia artificial suele ser más que suficiente para complementar esa información que uno necesita. Sin embargo, pues hay recursos especializados para esto. Hay, por ejemplo, librerías médicas que son muy buenas, muy actualizadas y que se enfocan en enseñarle a uno los temas como los conceptos importantes que uno debe saber, no el reguero de información que aparecería, por ejemplo, en el Harrison o un artículo de revisión. Nosotros en MediResidentes puntualmente quisimos ayudar en este proceso y por eso incluimos en las preguntas más importantes y las más difíciles retroalimentaciones en video, de tal manera que ustedes resuelven el caso y después, si sienten, por ejemplo, que les gustaría aprender un poquitico más de la panorámica del tema general, pueden ver el video y así dejar el tema completamente cubierto. Paso 6. Sé consistente y confía en el sistema.
Como les he mencionado antes, van a pasar unas cuantas semanas antes de que ustedes sientan algún cambio significativo y duradero. Al inicio, voy a serles completamente sincero, uno va a sentirse simplemente bombardeado todo el tiempo por un montón de temas que uno o no sabe muy bien o no recuerda muy bien. Y esto puede ser bastante sobreacogedor. Entonces ahí yo lo que les recomiendo es nada, simplemente saber que esto es parte del proceso y seguir haciendo preguntas. Créanme que si ustedes continúan así, si continúan con el proceso y siguen acumulando un buen volumen de preguntas, estimulando todo el tiempo, todos los días, o por lo menos la mayoría de días, a su mente con una buena cantidad de temas, eventualmente los temas van a comenzar a repetirse, su cerebro va a comenzar a reconocer mejor los patrones y eventualmente cuando la pregunta del mismo tema les haya salido por tercera, cuarta vez, van a darse cuenta que su cerebro por fin aprendió la lección y recuerda mejor el tema. Paso 7. Complementa el sistema a necesidad. Incluso teniendo un excelente sistema, van a haber algunos temas y conceptos que se olvidan fácilmente o no quedan suficientemente claros con el solo banco de preguntas. Cuando pase esto, tenemos la posibilidad de complementar el sistema con técnicas y herramientas adicionales. La primera de ellas, que puede ser muy útil y es relativamente fácil de aprender a utilizar, son las flashcards. Estas son muy buenas porque al hacerlas correctamente aumentan la frecuencia de repetición espaciada con la que revisamos un dado tema y eso por supuesto facilita recordar ese tema. Si a ustedes por ejemplo les está costando mucho recordar algo como, no sé, las metas de crecimiento en pediatría o las enzimas de depósito lisosomal, pues algo que pueden hacer es comenzar a crear flashcards para recordar esos temas y repasarlos un poquitico más seguido. En este video no voy a entrar cómo hacer esto, en cómo crear las flashcards. Eso se puede aprender muy fácilmente en YouTube. Ustedes simplemente ponen Anki. Anki es como la aplicación que yo recomiendo para eso. Creo que es la más fácil. Uno también perfectamente podría crear sus flashcards a mano, pero de nuevo creo que eso es poco eficiente, toma mucho tiempo y lo que queremos es eficiencia. Entonces les recomendaría utilizar un programa. Anki creo que es como el más popular y más fácil de utilizar. Entonces nada, ponen tutorial Anki, cómo crear flashcards. Les salen un montón de videos explicándoles. Entonces simplemente vean uno, aprendan a utilizarlo y comiencen a crear sus flashcards. Eso sí, lo que yo les voy a recomendar es que no abusen de esta herramienta. ¿Por qué digo esto? Porque sí, hacer flashcards efectivamente puede ser muy útil y puede ayudar muchísimo a recordar mejor algunos temas. Pero recordemos que al final de cuentas la información que recordamos con flashcards es de memorización pura. Este tipo de entrenamiento de la memoria no involucra las otras habilidades importantes que sí utilizamos al responder preguntas, como lo son la detección de patrones clínicos complejos, la integración de diferentes conceptos, la generación de hipótesis en preguntas difíciles. Nada de eso yo lo comienzo a activar cuando hago flashcards. Ahí simplemente digo, ¿cuál es la cosa de esto? Ah, es esto. ¿Cuál es la cosa de esto? Ah, es esto. Es memorización pura, lo que se llama en inglés rote memorization. Entonces, por más tentador que se sienta, eviten ese hábito que tienen muchas personas de generar flashcards para todo. Resérvenlas más bien para los temas que son, uno, importantes y dos, realmente difíciles de recordar. Eviten usar flashcards para temas como antiparasitarios. Eso es un tema que probablemente no le va a salir a ninguno que está viendo este video en ningún examen de residencia independiente de dónde lo vayan a presentar. También intenten no aplicar esto para temas que podrían recordar a través de lógica y deducción con técnicas como aprender por primeros principios. Esto se los voy a explicar más adelante en un segundito, pero sí, si hay una forma en la que ustedes pueden llegar a esa misma información que no requiere el repasarla todo el tiempo, es mucho mejor hacerlo así y no recargarse con miles de flashcards. Y de nuevo, créanme porque yo cometí ese error, terminé creando como 10,000 flashcards, en un punto se vuelve inmanejable y si ustedes terminan pasando, no sé, más de 2-3 horas al día haciendo flashcards, ahí es donde uno comienza a pensar como tal vez esas 2 a 3 horas me las hubieran sido mejor para mí simplemente haciendo más preguntas. Entonces, si tengo esas horas extra, pues nada, metámosle una sesión, 40 preguntas adicionales y probablemente yo voy a ver mejores resultados por eso. Eso sí, yo sé de algunas personas que les cuesta bastante seguir este consejo, que sienten que siempre tienen que crear flashcards porque como que toda la información es importante y como que uno no sabe, ay, tal vez los antiparasitarios sí son importantes y necesito recordarlos. Si ustedes se sienten así, una estrategia que podrían utilizar es que cada vez que sientan que necesitan crear una flashcards, en vez de hacer eso, lo que deberían hacer es marcar la pregunta. Los buenos bancos de preguntas uno le permiten marcar la pregunta y luego más adelante uno puede hacer sesiones con las preguntas marcadas. Entonces, eso es lo que yo le recomiendo mucho a las personas que les cuesta eso. Yo le digo, mire, todas las preguntas que usted dice como, uy, este tema puede ser importante, no lo sé, no quiero crear muchas flashcards, simplemente marque la pregunta y cuando haya acabado como lo que se llama como el primer paso de todas las preguntas del sistema, usted ahí
va a hacer un segundo paso de las preguntas incorrectas y las preguntas marcadas. Y ahí va a revisarlas y ahí se va a dar cuenta que muchas de las preguntas que marcó ahora ya las dominó perfecto porque las salieron varias veces en el banco de preguntas. No necesito flashcards. Aquellas en donde uno dice como, uy, bueno, este tema sí era bastante complejo y no me salió tanto y es importante por alguna razón. Ahí sí yo puedo hacer una flashcard y mejorar mi repetición espaciada. Pero el resto, yo creo que simplemente marcarlas y dejarlas para después puede ser una buena opción para estas personas. El segundo tipo de herramienta que podemos utilizar son técnicas de memorización avanzadas. Y aquí están algunas como por ejemplo los palacios mentales o unir por historia. En el canal tenemos aquí videos de estas por si les interesan, simplemente deben buscarlos para que se den cuenta más o menos de cómo funcionan. Y yo personalmente soy fan de estas estrategias, creo que son muy útiles, obviamente no reemplazan de base un buen como aprendizaje por primeros principios, cosa que ya hablaremos en un segundo, pero creo que pueden ayudar muchísimo. A mí me ayudaron muchísimo a recordar temas así difíciles como las enfermedades de depósito lisosomal, los antirretrovirales y muchos más temas. El problema que yo le veo a estas estrategias es que toman un poco de tiempo y por un poco de tiempo, eso quiere decir en la vida real un par de meses para dominarlas bien y poder utilizarlas a necesidad. Yo por eso se les recomendaría a cualquier persona que no esté muy afanada de tiempo. Si ustedes, por ejemplo, ya programaron su examen y está a 3 meses y todavía les falta mucho por estudiar, tal vez no valga la pena ponerse a estudiar, a aprender cómo hacer esto, porque mientras se ponen a aprender esto, les va a pasar el tiempo y simplemente es mejor seguir estudiando con su método normal. Pero si, por ejemplo, les falta, no sé, 6, 9, 12 meses o no han puesto una fecha para su examen, les falta bastante, creo que aprender a utilizar estas técnicas puede ser increíblemente valioso para aprender a memorizar más fácilmente y sin tanta necesidad de repetición estos temas sí que son muy ladrilludos. Tenemos un curso, por si les interesa, llamado Supermemoria Médica, donde enseñamos a utilizar y les ponemos talleres y ejemplos de todas estas técnicas en caso de que les llegue a interesar. Y finalmente, las últimas estrategias que les recomendaría serían aquellas relacionadas a codificar mejor la información para que dependa menos de memoria y más de estrategias como lógica y deducción. Y aquí les voy a dar un ejemplo de cómo sería esto. Digamos que yo estoy estudiando las complicaciones mecánicas del infarto y estoy intentando aprender la presentación clínica de la insuficiencia mitral aguda y la comunicación interventricular aguda, que son las complicaciones del casito que vimos hace unas lecciones, el de la ruptura de, bueno, eso. Entonces, ambas entidades presentan con un soplo orosistólico, pero la insuficiencia mitral tiende a presentar con crepitantes pulmonares y disnea, mientras que la comunicación interventricular tiende a presentar más con ingurgitación yugular y hepatomegalia. Para aprender esto que les acabo de decir, yo tengo dos opciones. La más frecuente, que yo he visto que muchas personas hacen, es simplemente leer esa información y decir, ok, sí, siguiente. O también está la alternativa, que es leerlo, parar, pensar y comenzar a considerar si tal vez hay algún mecanismo, un principio detrás de esa información que me ayude a recordar más fácilmente esto que me acaban de decir sin depender tanto de la memoria pura. Para este caso en particular, el principio que más nos va a servir es el principio de la anatomía del sistema cardiovascular. Si yo pienso en estas dos complicaciones y comienzo a pensar en la anatomía, me doy cuenta que, bueno, si rompo el músculo papilar al final de cuentas lo que está sosteniendo es la válvula mitral, ¿no? Entonces, la válvula mitral comienza a disfuncionar y cada vez que debería cerrarse, no se cierra, entonces la sangre se comienza a devolver. Si la sangre se comienza a devolver, ¿a dónde se devuelve? A los pulmones. Y se devuelve a los pulmones, queda edema pulmonar. ¿Eso lleva a qué? A disnea y crepitantes. Entonces recuerdo la presentación solo pensando en el mecanismo y la anatomía. Mientras que, por ejemplo, lo que pasa cuando se rompe el septo interventricular, lo que sucede es que por diferencia de presiones, acordémonos siempre el ventrículo izquierdo, porque es más grande, tiene más fuerza, tiene más presión. Entonces, como ahora no tengo una división, sino que se comunican, mando la sangre del ventrículo izquierdo al derecho y de ahí pues eso va, la mayor cantidad de volumen, sí, una va a pasar a los pulmones, pero otra se va a comenzar a devolver, ¿cierto? Se va a comenzar a devolver al sistema venoso y voy a ver que ingurgitación yugular y hepatomegalia. Entonces, fíjense que si yo lo aprendo de esta manera, le doy a mi cerebro la habilidad de con solo recordar el nombre de la entidad y un principio básico que no es difícil de tener en cuenta, todo lo que tengo que hacer de ahí en adelante, toda la presentación clínica que estábamos hablando ahorita. Eso es aprender por primeros principios y sí, toma un poco de tiempo para acostumbrarse y hacerlo de forma correcta y obviamente no se puede hacer bien con todos los temas, pero cuando uno sí la puede hacer es una forma muy potente de estudiar y ayuda muchísimo a facilitar el estudio. Entonces consideren utilizarla. Paso 8. Refina tus demás habilidades.
Este paso no es obligatoriamente necesario para todo el mundo, pero lo recomiendo bastante para aquellas personas que están preparándose para un examen estandarizado muy competitivo como el MIR o el USMLE, o que realmente quieren que les vaya muy pero muy bien en su examen y sienten que tienen el tiempo para hacer esto. Este paso básicamente consiste en que cuando uno se esté acercando a la fecha de su examen y uno sienta que los conocimientos ya están más o menos en un buen nivel, uno comience ahora a no solamente seguir aprendiendo lo que le falta, sino a mejorar un poco las demás habilidades que son también importantes para el examen. Las dos principales que me refiero aquí son velocidad y resistencia. Para la parte de velocidad, la configuración que tenemos que poner la atención en el banco de preguntas es la de el modo estudio. Si ustedes recuerdan, yo hace unos minutos estaba contando básicamente que uno cuando pone su banco de preguntas, uno debería ponerlo en modo estudio para como agilizar y que uno sea más eficiente. Eso también uno lo pone para que uno pueda tomarse todo el tiempo que uno necesite para responder la pregunta, porque al principio es lo importante, o al principio es más importante que uno se concentre en realmente en absorber los patrones, en generar las hipótesis, en detectar como los guiones de las enfermedades, en todo eso. Pero el problema es que el día del examen, pues yo simplemente no me puedo dar el lujo de durar 5 minutos, 10 minutos por pregunta, porque incluso por relajado que el examen que yo vaya a presentar sea, va a tener máximo unos 2 a 3 minutos por pregunta. Entonces, eventualmente yo tengo que acostumbrarme a ir a un buen ritmo y resolver los casos a esa velocidad. Lo que yo hice y lo que en general recomiendo a la gente que haga es que si puede, unos 2 meses antes de su examen, se pongan a resolver sesiones de preguntas ya no en modo estudio, sino en modo examen y lo hagan con temporizador. Muchos bancos de preguntas lo tienen ahí metido, no les toca como tenerlo aparte, pero pues si su banco de preguntas no lo tiene, pongan un temporizador aparte. Y así ustedes van a empezar a entrenar la habilidad de resolver preguntas bajo tiempo y también bajo tensión, que es otro punto que muchas personas a veces les cuesta y aquí uno lo comienza a entrenar esa habilidad. Por el otro lado, la parte de la resistencia es importante también porque al final de cuentas algunos de estos exámenes duran muchísimo tiempo. El Step 2 CK, por ejemplo, es un examen de 9 horas. 9. Hay personas que sí, son buenísimas y pueden ser brillantes resolviendo casos clínicos cuando lo hacen por 2 a 3 horas. Pero a la sexta hora, la mitad de su cerebro ya renunció y pues sus resultados claramente lo demuestran. Por eso, lo que yo también le recomiendo a la gente es que se preparen para esas circunstancias. Lo mismo, más o menos unos 2 meses antes de su examen real, comiencen a programar simulacros de la duración a lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo hacía. Si mi examen iba a ser de 9 horas, iba a tener, creo que eran 280 preguntas o 320, algo así, pues yo hacía simulacros más o menos como cada 2 o 3 semanas, usualmente los ponía los sábados, donde me encerraba en la biblioteca por 9 horas a resolver 7, 8 sesiones o 9 sesiones de 40 preguntas, tal cual como si fuera el Step 2CK, para simular esas condiciones de estar todo el día enfrente de una pantalla resolviendo preguntas. Después, durante los siguientes como 2 a 3 días, hacía la retroalimentación, veía la retroalimentación, las respuestas correctas, pero ese día me concentraba en simular las condiciones del examen. De esa manera, cuando yo ya estuve en el día real del examen, mi cerebro y en general mi cuerpo no iba a sentir como, uy, esto está muy pesado, esto no sé si voy a ser capaz, sino a decir como, bueno, sí, esto está pesado, pero pues nada, ya he pasado, ya he vivido esta experiencia 3, 4, 5 veces antes, sé que puedo. Y bueno, con eso realmente finalizamos los consejos que quería compartirles. Obviamente quedó mucho por decir, sin embargo creo que cumplimos todo lo importante y creo que con esto les damos una buena base para que ustedes inicien y puedan comenzar a ver progreso. Con eso finalizamos los consejos que quería compartirles. Ojalá les sean muy útiles, les deseamos lo mejor con sus metas y nos vemos en la próxima.